Bueno, hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, depende de donde estén. Como siempre les digo, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de ciberresiliencia persistente, la cual por supuesto es la clave de mantener toda la continuidad operativa del negocio. Súper importante. Para ello, hoy vamos a estar viendo cómo las organizaciones, por supuesto, pueden pasar de una postura que en muchos casos y en la mayoría de los casos entiendo es muy reactiva a tener una estrategia realmente resiliente, una que garantice la continuidad operativa y que nos proteja frente a ciberataques o fallos críticos. ¿Qué vamos a estar aprendiendo hoy? ¿De qué vamos a estar hablando? Bueno, ciberresiliencia persistente, por supuesto, que es un pilar clave en la gestión de TI y seguridad. Todo el ecosistema de Absolute, sobre todo vamos a estar hablando un poco de la parte automatizada, los workflows, las vulnerabilidades, cómo las manejamos, control de dispositivos, qué hacer cuando falle el sistema. Todo eso lo vamos a estar viendo hoy, ¿no? Para ello, bueno, por supuesto nos acompaña hoy día Juan Carlos Marín, como siempre, ya casi que ni necesita presentación, todo el mundo lo conoce. Juan Carlos es el Sales Engineer de Absolute Security para Latinoamérica y nos va a estar guiando a través de todo el ecosistema de la solución. Vamos a estar viendo casos reales, cómo las empresas están logrando superar estas barreras, cuáles son las cosas que nos están afectando más. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos que estén muy participativos. Para ellos tienen ahí la caja de preguntas y respuestas, tienen también eh, el chat, entonces ahí todas sus dudas, consultas, por favor, déjenlas saber. Juan Carlos, el escenario es tuyo. Vale, David, muchas gracias. Muchas gracias a todos por atender la invitación. Hoy, efectivamente, como dice David, vamos a hablar un poquito del tema de la ciberresiliencia y cómo Absolute maneja ese tema, cómo lo atiende desde sus diferentes soluciones. ¿Mm? Eh, ¿Por qué vamos a hablar de esto? Pues porque básicamente cada vez más nos pasa o este tema se vuelve muy recurrente, el tema de las disrupciones o las interrupciones, las caídas de los sistemas. Hay muchísimas, con mucha frecuencia hoy escuchamos hablar de que se cayó una red, que se cayó en unos usuarios, y casi siempre esas caídas se originan en los endpoints, o sea, en los PCs que están conectados a la red, que al final son los puntos de entrada desde los cuales tanto los usuarios como los atacantes tienen la posibilidad de acceder a la red y a los activos de las diferentes organizaciones. Entonces, lo que hemos visto, lo que vemos es que pues, los sistemas se caen, el software a veces falla, los perímetros que se tienen son violados y pues las redes se caen. Y tenemos una gran complejidad en cuanto a los endpoints. Tenemos endpoints remotos que están dispersos por todos lados, los equipos están en todos lados, pero no siempre las defensas están a la mano. A veces las defensas las tenemos, las capacidades de recuperación y las defensas las tenemos centralizadas o se quedan simplemente los endpoints sin tener las actualizaciones correspondientes a esas defensas. ¿No? Entonces, siempre tenemos que pensar, pues obviamente en defendernos, pero también tenemos que pensar en la posibilidad de que se dé una catástrofe, de que haya una caída y de cómo me voy a recuperar rápidamente. ¿Mm? Esto, pues básicamente se originan las vulnerabilidades que tenemos todos en nuestros sistemas de información, en nuestras redes. Y esas vulnerabilidades no son solamente problemas en el software, también tenemos una cantidad de problemas importantes en los sistemas operativos, en las aplicaciones de seguridad, que o en las configuraciones de las redes y de los dispositivos, las configuraciones de seguridad, todas esas prácticas pueden a veces generar dificultades y eso básicamente arranca en la complejidad que se tiene. O sea, las redes hoy en día de dispositivos son bastante complejas. Vemos, por ejemplo, este dato de que hay en promedio las empresas grandes tienen en sus endpoints, en sus dispositivos, 211 aplicaciones corriendo. ¿Sí? Muchos de ellos son agentes y cada vez va a haber más agentes corriendo ahí con este tema de la inteligencia artificial, pues cada vez va a haber más agentes haciendo cosas de manera automática para los usuarios, ayudándole en diferentes tareas. ¿No? Entonces cada vez van a ser más aplicaciones corriendo en los dispositivos y eso hace que eso pues se vuelva un problema. Por el otro lado, a pesar de que
cada vez viene más la necesidad de apoyarnos en la inteligencia artificial, pues las PCs empresariales, el 92% no están listos realmente para correr modelos de inteligencia artificial. Eso lo que termina generando es que los equipos se van a volver lentos, y eso también los hace más vulnerables. O sea, aplicaciones que se caen, aplicaciones que se detienen en puntos donde no deberían detenerse. Eso hace que los temas se vuelvan más difíciles de manejar. ¿M? Y esas amenazas, esas vulnerabilidades no solamente son aprovechadas por los actores malintencionados, por supuesto, hackers, malwares o brechas de datos que se originan en actores malintencionados, sino también son, generan son fuente de problemas técnicos, errores en el software, los famosos problemas de pantalla azul, ¿sí? Actualizaciones que se quedaron en la mitad del camino y el dispositivo se quedó sin actualizar y eso hace que esto quede fallando por mucho tiempo, ¿no? Y también, por supuesto, está la negligencia humana. O sea, todos los que trabajamos en tecnología, desde los desarrolladores de software hasta la gente que opera las redes tecnológicas, pues somos humanos, cometemos errores, ¿sí? El software tiene problemas por las cosas que han hecho los humanos que no se fueron suficientemente probadas. Las configuraciones muchas veces no hay oportunidad de probarlas, entonces nos basamos en estándares o en recomendaciones que nos dan expertos y esas recomendaciones puede ser que tengan su problema en ciertos escenarios y nadie sabía. Entonces, siempre la negligencia humana va a estar ahí como fuente también de problemas. ¿M? Por ejemplo, el año pasado, si ustedes recuerdan, hubo una caída muy grande que afectó a miles de empresas en todo el mundo, que generó un problema de pantalla azul, ¿sí? O sea, es decir, un problema en el cual los equipos se quedaban detenidos. Y eso no fue un ataque, no fue un ransomware, no fue nada de eso, fue un problema de una actualización de un software de anti-malware que dejó un archivo en el punto donde no lo debía dejar y esa actualización fallida terminó en que cualquier equipo que diera boot se quedaba, no volvía a arrancar, se quedaba ahí detenido. Entonces, pues, eso muestra el impacto que pueden tener las redes en la operación de las organizaciones y de las empresas, ¿sí? Esta semana hubo un problema con Amazon. Al comienzo de la semana hubo una caída de AWS, con los servicios de AWS en la costa este de los Estados Unidos. Básicamente los DNS dejaron de funcionar adecuadamente, se empezaron a caer, y no fue un ataque, fue un problema de configuración, algo que quedó mal en la configuración y generó un problema que al final terminó en un DNS y en una denegación de servicio para miles de personas en todo el mundo y al final hubo muchas interrupciones y ni siquiera fue un ataque, fue un problema técnico generado por factores de negligencia humana, ¿sí? A veces esos pueden ser más grandes que cualquier ataque. De todas formas, el ransomware es algo que se mantiene como el mayor generador de interrupciones de TI. Cuando uno lo mira pues en volumen de cuántas interrupciones se han generado en el año, pues se da cuenta que de todas formas sigue siendo lo que más afecta o las operaciones tecnológicas es los ataques de ransomware. Y los ataques de ransomware son muy complicados porque una vez se materializan, una vez se llegan, pues realmente pueden interrumpir la operación de una empresa por varios días, pueden interrumpir los negocios de una empresa por varios días y fuera de eso dejar una serie de consecuencias, como por ejemplo si hubo una extracción de información, pueden utilizar esa información para una extorsión a los dueños de esa información. Los atacantes muchas veces no se conforman con el rescate que se les paga en los casos que se decide pagar. Hay veces que no es posible, o sea, se decide no pagar, entonces tenemos que recuperarnos de un backup. Ese backup no estaba bien actualizado. Entonces siempre volver a la normalidad es un proceso demorado, o sea, es un proceso complicado, especialmente en este tema de ransomware, ¿sí? Y pues lo que tenemos es que hay muchísimas vulnerabilidades en campo. Cuando uno va y mira en los reportes de los analistas sobre vulnerabilidades, las vulnerabilidades son muy grandes. O sea, y ve uno que, por ejemplo, esta cifra, el 76% de los ataques de ransomware son atribuibles a vulnerabilidades conocidas, es decir, a vulnerabilidades que ya se sabía que existían, ¿sí? Que ya las organizaciones y pues los fabricantes de software habían publicado que esa vulnerabilidad existía y habían publicado un parche para esa vulnerabilidad, pero simplemente ese parche no se había actualizado.
¿Por qué? Por esto. Las organizaciones se demoran más o menos 2 meses en promedio. El otro día estábamos viendo el dato exacto, 56 días. Se demoran en actualizar los parches críticos de los dispositivos. Microsoft o cualquier fabricante publica sus parches en el famoso Patch Tuesday, publica sus parches y si uno no los actualiza, por la razón que sea, no los actualiza a tiempo, eh, pues está exponiendo a la organización. ¿Por qué? Porque cuando Microsoft publica esa información en el Patch Tuesday, esa, esa información es accesible para todo el mundo. ¿Sí? Ahí van a estar tanto los malos como los buenos. Obviamente va a haber más malos que buenos mirando esa información y viendo cómo detectan dispositivos que tengan esas vulnerabilidades sin cerrar y a partir de ahí generar el ataque que ya fue informado que se puede generar. Entonces, es súper importante, o sea, estas dos cifras muestran la importancia tan grande que tiene y la criticidad que tiene las herramientas para actualizar los parches en las aplicaciones y en el sistema operativo de los dispositivos. ¿No? Entonces, eso se vuelve una cuestión crítica. Por otro lado, compramos aplicaciones de seguridad que se utilizan para defendernos de un anti-malware, de un ataque conocido, que analizan patrones del tráfico que entra a la red y generan alertas o interrumpen tráfico. Tenemos unas aplicaciones, hoy en día hay soluciones muy sofisticadas de XDR, de anti-malware, de todos esos elementos que protegen a los dispositivos. Hay herramientas muy sofisticadas. Pero si esas herramientas dejan de operar, a veces no nos damos cuenta. ¿Sí? Realmente en la mayoría de los casos no nos damos cuenta. El usuario no se da cuenta porque, por ejemplo, el usuario no tiene que interactuar con el anti-malware. Si el anti-malware falla, de pronto genera una alertica en el dispositivo, pero el usuario, si no sabe eso, que son la mayoría, no le va a interesar y no va a hacer nada con eso. ¿Sí? A no ser que le esté interrumpiendo su trabajo, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, esos dispositivos se quedan sin anti-malware por un tiempo y nadie resuelve el problema, pues nos demoramos mucho en resolverlo. ¿Sí? Hay muchos casos en los cuales estas cifras muestran, a pesar de que las organizaciones tienen su anti-malware al día y sus herramientas de protección al día, resulta que el 14% de los dispositivos de la organización no los tienen actualizados. ¿Sí? O sea, tienen sus dispositivos con su anti-malware de pronto instalado, pero no está actualizado o no está instalado en el dispositivo. Alguien lo borró, alguien lo eliminó, se corrompió, dejó de operar por lo que sea y no está ahí y el 24% no cumple con los estándares que espera la organización. No cumplen con que las firmas de anti-malware tengan 1 o 2 días de desactualización, que máximo, que esas configuraciones de seguridad, por ejemplo, no permitan el acceso remoto. Todo este tipo de cosas que hay que garantizar para proteger un dispositivo, sobre todo los que están operando de manera remota y en redes externas a las de la organización pues esos dispositivos, si no tienen estas herramientas de protección realmente en el punto en el que deben estar, pues van a ser fuente de problemas, obviamente. ¿No? Hay muchísimas vulnerabilidades, ya hablamos del tema de los parches, ¿sí? Las vulnerabilidades divulgadas, o sea que los atacantes se demoran 5 días en poder convertir una vulnerabilidad crítica en un arma. ¿Sí? El martes pasado tuvimos un evento en el cual hablábamos de este tema del Patch Tuesday y de los parches, y hablábamos de las vulnerabilidades que se pueden convertir como armas. ¿Sí? Hay vulnerabilidades que tenemos, que existen en el sistema operativo o en las diferentes aplicaciones que corren ahí, que pueden eventualmente ser convertidas en armas, es decir, se puede generar a partir de esa vulnerabilidad un ataque. ¿Sí? Y lo que se sabe es que en promedio un atacante se demora 5 días en desarrollar el arma para utilizar esa vulnerabilidad que acaba de ser publicada. ¿Sí? Cuando Microsoft publica esa información o los fabricantes de software publican esa información, pues ellos no dan los detalles técnicos, pero sí dicen a qué se refiere la vulnerabilidad. Los atacantes, los hackers que son expertos, pues con esa información puede ser suficiente para que ellos en 5 días tengan un arma desarrollada a partir de esa vulnerabilidad. Esa arma la van a vender en el dark web o la van a utilizar para generar ataques en sitios que ellos sepan. Y mientras tanto, nosotros, las organizaciones, nos demoramos 77 días en hacer un despliegue de parches. 56 días para los críticos, creo que veíamos en la pantalla anterior, y 77 días para el resto de parches, ¿no? Para los de por lo menos hasta prioridad alta. ¿Sí? Entonces se quedan ahí, el atacante está teniendo en total
72 días para aprovechar esas vulnerabilidades que pueden ser convertidas como armas. Eso es demasiado tiempo. Entonces, y además de eso, pues tenemos una serie de prácticas en la seguridad que hace que, pues que no, o sea, es muy difícil garantizar que esas prácticas realmente se están llevando a cabo a tiempo, se están logrando en los dispositivos y a veces ni siquiera sabemos que eso está pasando. ¿Sí? O sea, por ejemplo, estamos forzando que todos los usuarios tengan una clave de una contraseña que tenga ciertas características. Eso lo implementamos en una regla en el directorio activo. Resulta que esa regla se demoró 15 días, 20 días en llegar, entonces todavía hay usuarios que están con una clave que es 1, 2, 3, 4, y una clave que es una cosa súper básica y que cualquiera puede falsearla, ¿sí? O necesitamos que un cierto puerto esté cerrado porque por ahí va el tráfico de aplicaciones que son muy importantes para la organización, o que puede ser falseado por ahí el tráfico de ciertas aplicaciones. Entonces, garantizamos que esos puertos estén cerrados, puede que lo logremos en la mayoría de los dispositivos, pero no en todos. ¿Sí? Desafortunadamente, en este tema de la ciberseguridad, esto es como en el fútbol, de los arqueros, el arquero tiene que tapar todos los goles. Con una vez que se equivoque, ya se puede perder un partido. Aquí pasa lo mismo. La ciberseguridad tiene que acertar siempre. ¿Sí? No puede fallar una sola vez. Con una vez que falle, ya estamos con problemas. ¿Sí? El atacante puede equivocarse todas las veces que quiera, pero el defensor, el que está defendiendo, no se puede equivocar. Con una vez que se equivoque, ya puede generar un problema. Entonces, ante esto, por eso es que se habla tanto hoy en día de la resiliencia empresarial, de la ciberresiliencia. Ese es el nuevo imperativo en los temas de ciberseguridad. La ciberseguridad como tal reduce el riesgo, o sea, mitiga lo que se conoce como la superficie de ataque, es decir, va a tratar de cerrar todos los posibles vectores de ataques y es muy efectiva en eso. Pero, de todas formas, algún riesgo se puede materializar. Hay tantos riesgos que todas las herramientas de ciberseguridad no les es posible garantizar que todos esos riesgos están completamente controlados. Siempre algo va a pasar. Entonces, para eso se necesita la ciberresiliencia, para mitigar el riesgo, para mitigar el impacto de ese riesgo, ¿sí? Es decir, alguien entró a la red, yo tengo que mitigar que esa persona entró, pues tengo que tratar de controlarla, pero tengo que mitigar que la forma en la que esa persona entró no se pueda replicar en los miles de dispositivos que tengo en la organización. ¿Sí? Si descubrí que tengo un hueco en alguna herramienta de seguridad, tengo que rápidamente asegurarme que todas mis herramientas de seguridad pueden tapar ese hueco y en esos dispositivos que tienen el problema, pues ir a ver cómo mitigo el impacto que ya se generó. ¿Sí? Pero siempre tengo que tener herramientas para muy rápidamente actuar y controlar esa situación. Entonces, nace este tema de la resiliencia empresarial, que es un enfoque que me permite ya trabajar con los temas de IT, los temas de ciberseguridad y la resiliencia operativa para reducir riesgos y mitigar el impacto que puedan tener las interrupciones. ¿Sí? Esto es una cosa que no nos inventamos nosotros, hay muchas analistas del mercado que ya están hablando muchísimo de temas de ciberresiliencia, de optimizar para la resiliencia, ya es una de las prioridades, y ya por ejemplo en las prioridades de Gartner para el 2024-2025, una de las prioridades, o sea, teníamos el performance, el agilismo, la agilidad, que es básicamente la flexibilidad para hacer las cosas, y la resiliencia, la capacidad de recuperar. ¿Sí? Ellos ya hablan de eso, o sea, ya todas las organizaciones, estamos hablando del 24-25, ya el 25 se va a acabar. O sea, la resiliencia es una cosa que todas las organizaciones tienen que tener en su cabeza todo el tiempo. Eh, Hablamos mucho y la falta de resiliencia pues es supremamente cara, supremamente costosa, o sea, eso es una cosa, lo que hemos visto es los ataques han costado millones de dólares, ¿sí? Aún en Latinoamérica, o sea, aquí en Latinoamérica el costo promedio de un ataque de ransomware es cerca de $1 millón. Entonces esto pues no tener resiliencia, no tener forma de recuperarme de una interrupción es pues demasiado costoso. Entonces es muy importante contar con eso. ¿M? Ahí pues venimos nosotros, Absolute Security. Absolute es una empresa que, como dice ahí, nosotros detenemos las caídas. O sea, nos aseguramos de que el tiempo de caída sea el menor posible
que la detención sea la menor posible y que me pueda recuperar lo antes posible y en el mejor estado posible. Entonces somos una empresa que es líder en este tema de ciberresiliencia. Lo hacemos porque tenemos ya una experiencia muy grande en este tema. O sea, hemos trabajado, hoy en día hay más de 600 millones de dispositivos en el mundo que tienen a Absolute embebido, que tienen la tecnología de Absolute embebido. Nuestros data centers reciben llamadas de dispositivos, más de 3.1 billones de llamadas diarias están recibiendo conexiones de esos dispositivos alrededor del mundo. Todos los dispositivos que tienen Absolute se están comunicando cada 15 minutos con el data center de Absolute y eso pues nos lleva a estos volúmenes de conexiones y los manejamos perfectamente. Nuestras soluciones están patentadas en 227 países diferentes y tenemos acuerdos con 28 fabricantes alrededor del mundo para que incluyan dentro de su firmware la tecnología de Absolute. ¿Sí? Entonces, probablemente ustedes desde los equipos que están en este momento conectados viendo esta sesión tienen ya la tecnología de Absolute. Puede que no la tengan activa, pero ya está ahí embebida en el dispositivo. ¿Sí? Esta tecnología se conoce como la tecnología persistencia. La persistencia es una tecnología que, como lo mencionaba, básicamente viene incluida en el firmware y una vez se activa, permite la protección de sus dispositivos. Al estar embebida en el firmware del dispositivo, pues se convierte en una herramienta de imborrabilidad, una herramienta que siempre va a estar activa. No importa si el atacante o el incidente generó que yo tenga que volver a formatear el equipo o tenga que volver a instalar el disco duro, le tenga que cambiar el disco duro al equipo, Absolute siempre está ahí. Absolute siempre va a estar en ese firmware y va a volverse a activar y las políticas que hubiera para ese dispositivo se van a poder volver a activar automáticamente a partir de este firmware. ¿Sí? Eso hace que nosotros podamos ofrecer un nivel de recuperación muy poderoso porque arrancamos desde el firmware. O sea, yo no arranco desde una USB que vaya a instalar otra vez el software o desde la red que vaya a descargar cosas. Yo arranco desde el firmware. Entonces, primero puedo arrancar muy rápido, puedo arrancar inmediatamente, incluso antes de que se cargue el sistema operativo. Y segundo, voy a poder recuperar todos los elementos que el dispositivo necesita de una manera muy efectiva. Esta tecnología, ¿cómo funciona? Básicamente, como les decía, la persistencia viene en el firmware desde la fábrica. O sea, no es algo que yo eh, voy a pedirle a ustedes que cuando vayan a hacer una prueba, cuando vayan a comprar el software, tengan que flashear el BIOS o algo por el estilo. No, el componente ya viene embebido en el firmware. Ustedes simplemente abren su máquina y instalan un agente. Ese agente va a activar ese componente que viene en el firmware y va a encargarse de recolectar y de proteger al dispositivo, recolectar la información y volver a poner al dispositivo en. Pues todo esto lo podemos hacer con Absolute. Absolute, a partir de la persistencia, pues ha desarrollado dos soluciones. ¿Sí? La primera se conoce como Secure Endpoint, que es la solución más conocida nuestra. Es una solución que se encarga de proteger lo que ocurre en el endpoint, en el dispositivo. ¿Sí? Se encarga de garantizar que yo pueda recuperar ese endpoint en cualquier momento, de que ese endpoint tenga las aplicaciones de seguridad al día, que tenga los parches al día, que tenga todo lo necesario para ser ciberresiliente siempre ahí. ¿Sí? Y por el otro lado tenemos Secure Access. Secure Access es la solución que me ofrece la posibilidad del acceso remoto de manera segura. Es decir, va a garantizar que las personas cuando se conectan a sitios peligrosos o cuando se conectan a la red de la organización, pues van a operar de una manera segura, no va a haber código malicioso circulando por la red, sus conexiones siempre van a poderse recuperar ante cualquier situación de riesgo, van a poderse mantener siempre activas. Voy a garantizar que los sitios a los que yo me conecto sean auténticos, que cuando navego a sitios que puedan representar algún riesgo, lo puedo hacer a través de elementos externos para garantizar que el código que potencialmente pueda ser peligroso no se ejecute en mi máquina. O sea, todos los elementos necesarios para garantizar que la conexión remota se hace de manera segura. Ambos productos, por supuesto, protegidos por la persistencia de Absolute, es decir, protegidos desde el firmware. Eso significa que estos productos, tanto Secure Access como Secure Endpoint, no se pueden borrar. ¿Sí? Solamente si alguien los quiere desinstalar, pues se pueden desinstalar desde la consola de la solución, pero no se pueden borrar del dispositivo, siempre van a estar ahí activos.
Bueno, ¿qué hace Secure Endpoint? Pues Secure Endpoint adicionalmente lo podemos entregar en 4 ediciones diferentes. Tenemos una edición básica que se encarga de los temas de, podríamos llamarla protección antirrobo, que es la versión control, ¿sí? Esta versión me da visibilidad básicamente del dispositivo y me permite proteger el dispositivo congelándolo o borrando la información que está en él en caso de una pérdida de un dispositivo, de un robo, ¿sí? Y todo eso desde el firmware, por supuesto. Luego viene el siguiente nivel que se llama Resilience, que este ya me permite proteger las aplicaciones de seguridad, de lo que hablábamos ahorita tan importante en la ciberresiliencia. Proteger las aplicaciones de seguridad para garantizar que las aplicaciones siempre están ahí activas. Luego tenemos el nivel Resilience for Security, que le añade a eso que ya vimos, le añade la parte de parches. O sea, yo voy a poder generar, mantener mis dispositivos al día, con los parches al día siempre. Y luego tenemos la parte de Resilience for Automation, que ya no solamente me permite automatizar el despliegue de parches, sino automatizar la seguridad del dispositivo, garantizar que todas las prácticas que yo necesito de seguridad de mi dispositivo están siempre activas, ¿sí? Y siempre se están validando para garantizar que todo está operando siempre en mi dispositivo y de manera resiliente y persistente. ¿Mm? Adicionalmente, en la parte de Resilience tenemos la posibilidad de recuperar un equipo remotamente, de manera completa, simplemente con tocar un botón, como dice el voto de Absolute. Tocando un botón, yo puedo recuperar ese equipo, volverle a poner la imagen si quiero, de manera remota, desde la consola de Absolute. ¿Mm? Secure Access, pues es una solución que, como les decía, pues tiene un túnel seguro que me permite conectarme de una manera muy segura a mis activos, no importa dónde estén. Tengo un perímetro definido por software, es decir, una posibilidad de crear políticas para definir a dónde me conecto y de crear esas políticas de una manera muy granular para definir cosas como las direcciones específicas a las cuales el usuario se puede o se debe conectar, las horas en las cuales se puede y se debe conectar, las zonas geográficas de las cuales se puede conectar. Todo eso lo puedo hacer con este perímetro definido por software. O sea, cuando hablo de perímetro me refiero a algo similar a lo que hace un firewall, ¿sí? Pero ya no necesito los fierros, lo que puedo tener definido por software y lo puedo tener acompañando al usuario, no importa dónde ese usuario esté. ¿Sí? Y tenemos también una herramienta de visibilidad que me permite saber todo lo que está pasando con la red en cualquier momento. A eso le añadimos herramientas de navegación segura, o sea, herramientas que me permiten controlar a qué sitio se conecta la persona y cuando la persona se conecta a sitios que yo considere que son de riesgo, puedo hacer que la navegación se ejecute en un contenedor remoto para evitar que eventual que el código que pueda ser malicioso se ejecute en mi dispositivo. ¿Mm? Tengo herramientas de analítica basadas en inteligencia artificial que me permiten detectar comportamientos anómalos cuando los usuarios están conectados en la red. ¿Sí? Y tengo una herramienta que me permite garantizar que cuando las personas se conectan a la nube, esto se conoce como un CASB, cuando las herramientas se conectan a la nube, se conectan de una manera segura, o sea, se conectan realmente al sitio que deben conectarse. No les están haciendo phishing para que ellos crean que se están conectando a SAP y realmente se están conectando a otra aplicación. No, podemos garantizar que con el CASB las personas siempre se están conectando a los sitios que deben conectarse. ¿Sí? Todo esto, con base en todos estos productos, podemos generar una metodología de resiliencia empresarial. Esa metodología de Absolute para la resiliencia empresarial arranca, por supuesto, desde el firmware, sigue con el sistema operativo, garantizar que el sistema operativo siempre esté actualizado, ¿sí? Garantizar que el sistema operativo siempre esté en los niveles que debe estar. Entonces ahí tenemos las herramientas que nos permiten hacer remediación y automatización, ¿sí? De la entrega o de la actualización de parches en los dispositivos y de los diferentes componentes de software que yo tengo en los dispositivos. No solamente el sistema operativo, sino también las aplicaciones que corren en ese dispositivo. Luego tenemos la parte de las herramientas de seguridad. Sobre el sistema operativo van a correr las herramientas de seguridad, el anti-malware, la herramienta de ZTNA, la herramienta de Endpoint Protection, todas las herramientas de seguridad que yo tengo en el dispositivo, yo las tengo que mantener en un estado óptimo para estar protegido, ¿sí? Y tengo que poderla recuperar ante un ataque muy rápidamente. Eso lo hacemos con esta funcionalidad que está disponible de Absolute Resilience
y esta funcionalidad me permite reinstalar las aplicaciones de seguridad que hay en el dispositivo. ¿Sí? No solamente es que yo pueda garantizar que las aplicaciones están ahí, que alerte cuando fallen, sino que si él detecta que el atacante o la emergencia que ocurrió desinstaló o corrompió esa aplicación de seguridad, la puede reinstalar automáticamente. ¿Sí? Si él detecta que el antimalware se corrompió por la caída que hubo o el atacante lo desactivó, Absolute va primero a intentar repararlo y si no lo logra, va a poderlo reinstalar completamente. Luego, ¿qué le tengo que garantizar a la organización? El acceso remoto seguro. Si tengo usuarios que están remotos, que están operando de manera remota, pues yo tengo que garantizar un acceso seguro y protegido, no importa desde dónde el usuario está. ¿Sí? No importa desde dónde el usuario esté, debo garantizar que ese usuario se conecta de una manera segura y efectiva. Entonces, la metodología nuestra habla de ese tercer paso y finalmente tener capacidades para recuperación inmediata al 100% simplemente presionando un botón. Es decir, mandando a ejecutar un comando desde Aferus, yo puedo o yo debería poder recuperar mi dispositivo al 100%. Desde algo como simplemente recuperar un archivo que se requiere para que el sistema operativo cargue, hasta recuperar la imagen completa del sistema operativo y dejarlo listo para que el usuario pueda seguir operando. Y todo esto simplemente con un botón desde la consola, sin tener que ir físicamente a resolver un problema en un dispositivo. ¿Vale? Esa es la metodología de Absolute para este tema de la resiliencia empresarial. Eso arranca, pues vamos a entrar en cada uno de esos pasos en más detalle. Eh, el primer paso es proteger las bases, el sistema operativo básicamente. Garantizar que los gaps de seguridad están cerrados antes de que estos sean explotados. O sea, que esos 5 días que decíamos ahí que el atacante tiene para generar un arma a partir de una vulnerabilidad, yo pueda cerrar esa vulnerabilidad antes de que esos 5 días lleguen, ¿sí? Lo pueda lograr de esa manera para evitar que el atacante va a hacer algo con mis dispositivos. Entonces, eso lo tenemos en una solución que se llama Resilience for Automation, que forma parte, es una versión de Secure Endpoint, es la versión más alta, digamos, de Secure Endpoint, que tiene mayor funcionalidad. Esta versión de Secure Endpoint me va a ofrecer primero que todo visibilidad en tiempo real. Lo que yo no veo, pues no lo puedo gestionar. Con esta herramienta yo puedo ver mi computadora en tiempo real. Puedo desde simplemente saber dónde está el equipo, ¿sí? La ubicación geográfica y saber qué hardware hay conectado, qué software está instalado, hasta tomar control del equipo. O sea, puedo tomar control remoto de ese computador, entrar a ese computador y hacer cualquier cosa que necesite hacer para recuperar ese computador lo más rápido posible. ¿Sí? Todo eso lo puedo hacer con esta herramienta de Resilience for Automation. Puedo adicionalmente reducir la superficie de ataque. ¿Qué significa esto? Básicamente, estoy todo el tiempo monitoreando las configuraciones de seguridad de acuerdo a un estándar que tenga definido, ¿sí? Pues Absolute ya contempla algunos estándares como el CIS, por ejemplo, algunos de SOC, por ejemplo, y Absolute lo que puede hacer es estar monitoreando que esos estándares se siguen cumpliendo en los dispositivos y en el punto donde no se cumplan se remedia automáticamente. Con una automatización de estas, con una tarea de estas de automatización, yo corrijo esa situación, corrijo que el dispositivo, no sé, debería estar siempre encriptado, debería estar siempre con el BitLocker activo. Me llegó un equipo nuevo, lo instalé en la red, lo metí y resulta que ese equipo no tiene BitLocker. Yo puedo hacer que Absolute automáticamente le instale BitLocker a ese equipo y con la parte de automatización de Resilience for Automation y con la parte de Resilience for Applications, voy a garantizar que el dispositivo mantenga el BitLocker activo, siempre esté activo, ¿no? Que alguien no lo detenga, que siempre esté funcionando. ¿No? Entonces voy a automatizar ese proceso de cumplimiento. Por otro lado, pues esto me permite a mí alinear el TI, o sea, el área de tecnología, que está enfocado probablemente solamente en los temas del equipo, con los temas de infraestructura de seguridad, ¿sí? Es decir, ambas cosas trabajándolas desde una sola consola, con un solo criterio. Eso me ayuda muchísimo en la gestión de mi parque de mis dispositivos, ¿sí? Y adicionalmente, pues tengo herramientas que me permiten demostrar cumplimiento continuo, es decir, herramientas que me permiten demostrarle a la organización a través de reportes que estamos cumpliendo con los estándares que se requieren, y si hacen una auditoría podemos
demostrar a la auditoría que los estándares que se requieren para los dispositivos se están cumpliendo todo el tiempo porque tengo automatizado la corrección de defectos de seguridad en los dispositivos. ¿Sí? Entonces voy a tener toda esta visibilidad y la voy a tener obviamente para todos mis desktops que sean Windows. ¿M? Los puedo parchar, por supuesto. Para todos mis laptops, Windows o Mac, los puedo parchar, los puedo siempre estar monitoreando, pero también puedo monitorear cumplimiento de parches en servidores, ¿sí? Con Linux y con Windows, garantizar que esos dispositivos están cumpliendo con los parches que se requieren. E igualmente máquinas virtuales que haya en la organización, ¿sí? Muchas veces los ataques se originan en máquinas virtuales. Las máquinas virtuales se utilizan para tareas específicas, se especializan, pero a veces no se protegen tanto porque están dentro de los servidores de la organización y pues todo el mundo cree que porque está en la red, está allá y pues eso no le va a pasar nada. Las máquinas virtuales también necesitan unos niveles de protección importantes y nosotros a través de Absolute Secure Endpoint Resilience for Automation, podemos proteger esta solución. La telemetría me va a permitir, como les decía, saber, tener información de dónde está un equipo, de saber qué hardware hay en el equipo, ver qué software está instalado, ver cómo está la parte de seguridad, el antivirus, todos los elementos de seguridad del dispositivo e incluso me va a permitir detectar si alguien está dejando datos sensibles en mis dispositivos, ¿sí? Los dispositivos no solamente se usan para conectarse a una red, se pueden utilizar para descargar información, ¿sí? Y yo puedo estar descargando información privada de mis clientes a un dispositivo. Eso obviamente no debería estar permitido dependiendo de la organización, pero en muchas organizaciones eso no es permitido, ¿sí? Por ejemplo, un banco no permite que sus clientes, sus usuarios, perdón, descarguen en sus laptops información privada de los clientes, el número de la tarjeta de crédito, los datos financieros de ese cliente. Eso no debería estar en el laptop. Absolute puede monitorear ese laptop y detectar situaciones en las cuales alguien está descargando ese tipo de información dentro del dispositivo. Todo esto se muestra a través de paneles que son personalizables. Tenemos pues reportes, por supuesto, pero además de eso tenemos una serie de dashboards dentro de los dispositivos perdón, dentro de la consola que me permiten explorar la información de una manera mucho más efectiva. Puedo monitorear muchas cosas desde el dispositivo como tal hasta las aplicaciones. Por ejemplo, qué aplicaciones están usando los usuarios, valga la redundancia, qué aplicaciones, a qué sitios web se están conectando los usuarios. Toda esa información yo la puedo tener en estos dashboards y de esa manera tener una visibilidad total de lo que está ocurriendo con mi parque de dispositivos. Puedo reducir la superficie de ataque, ¿sí? O sea, ¿cómo? Pues básicamente garantizando el cumplimiento de los estándares de seguridad, ¿sí? O sea, y garantizando que mis herramientas de protección están siempre actualizadas, ¿sí? Los atacantes, ¿qué hacen? Siempre buscar herramientas de protección que estén desactualizadas para desactivarlas, ¿sí? Esas son las vulnerabilidades, básicamente. Buscar parches o que no han sido actualizadas en su sistema operativo. Al tener estas posibilidades en Resilience for Automation, pues puedo garantizar que esa superficie de ataque está disminuida. Puedo automatizar, ¿sí? Esos procesos de distribución de parches para garantizar que se hacen en los momentos más adecuados y si requieren intervención del usuario, que el usuario es consciente de qué es lo que está pasando en ese equipo y de esa manera autorice, ¿sí? Muchas veces hoy en día la actualización de parches se basa básicamente en el WSUS, en el Windows Update, básicamente, y esa actualización basada en Windows Update, pues obviamente funciona, pero tiene ciertas restricciones que son importantes. La primera es que él no valida o no hace nada para garantizar que el equipo cumpla con los requisitos para hacer esa actualización. Simplemente descarga la actualización y ya. Y la otra es que si se requiere intervención del usuario, pues le va a salir al usuario un mensaje poco amistoso, generalmente. Un mensaje en inglés que le dice hay que darle reboot a esta máquina porque le hizo una actualización. El usuario, si tiene la forma de evitarlo, lo va a evitar, ¿sí? Porque para él lo importante es seguir trabajando en su equipo. Él abre su equipo es cuando necesita trabajar en él y no cuando necesita hacer una actualización. Entonces él va a tratar de evitar esa actualización lo más que sea posible. Con Absolute podemos primero, pues, garantizar que esos prompts son un poco más entendibles para los usuarios, o sea, colocándole mensajes más adecuados. Y segundo, podemos hacer los reboots y las actualizaciones
teniendo en cuenta la actividad en el dispositivo, ¿sí? Puede ser el horario, puede ser el uso de CPU, cualquier variable que me garantice que el equipo realmente está disponible para hacer esa actualización y que esa actualización no se va a quedar a la mitad. Voy a alinear, por supuesto, ya hablamos de la alineación entre TI y las operaciones de seguridad, ¿sí? Esto pues obviamente me va a ayudar muchísimo en la gestión de mis dispositivos y esto pues al final son acciones que me van a generar valor al negocio. Y yo parcheo, yo remedio, ¿sí? Y yo automatizo. Todo esto con Resilience for Automation que me va a permitir a mí garantizar que mis dispositivos siempre estén protegidos y si algo pasa, siempre se puedan recuperar rápidamente, ¿sí? Automáticamente sobre todo, puedan recuperar. El paso 2, proveer autorrecuperación para las aplicaciones críticas. Básicamente acá, pues ya lo hemos mencionado mucho, pero el paso 2 recomienda que yo tenga esas aplicaciones de seguridad que son tan críticas para mi organización, yo las mantenga siempre activas, ¿sí? Casi siempre esas aplicaciones se basan en agentes que están todo el tiempo operando en tiempo real. Si ese agente se detiene, el usuario no se da cuenta, pero la seguridad de la compañía se va a ver afectada. Entonces aquí es súper importante garantizar que esa recuperación se da de manera automática para ciertas aplicaciones. ¿M? Pero adicionalmente, acá en este componente de Application Resilience, tenemos la posibilidad de ejecutar scripts de manera remota, ¿sí? Scripts que me van a permitir resolver problemas en los dispositivos y que pueden estar haciendo que un dispositivo falle, que una operación de seguridad falle. Por ejemplo, si una aplicación requiere un usuario local para operar, ¿sí? Y ese usuario fue borrado por alguien, yo no tengo la forma de rápidamente volver a poner ese usuario en ese dispositivo. A través de Absolute lo puedo hacer. Tengo un script que me va a crear un usuario en ese dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo detecto que un dispositivo va a salir de la organización o salió de la organización, salió físicamente de la organización, yo puedo garantizar que ese dispositivo no tenga puertas abiertas mientras está fuera de la organización. Entonces puedo, por ejemplo, correr un script automáticamente que una vez detecte que el dispositivo de la organización bloquee los puertos, está fuera de la organización, pues que bloquee los puertos seriales, ¿sí? De esa manera yo garantizo que mis dispositivos no van a ser usados para extraer datos de la organización. Todo eso lo puedo hacer con estos temas. ¿M? Entonces, resiliencia me va a ofrecer protección completa, primero que todo, garantizar que mis aplicaciones críticas siempre están activas. Voy a poner respuesta al incidente de manera automática cuando hay un problema con las herramientas de seguridad y voy a tratar de, pues, de cumplir, o esto me va a permitir cumplir con los estándares de seguridad que tengo en la organización. Luego viene el paso 3. El paso 3 habla del acceso seguro, ¿sí? Ahí el acceso seguro viene, para eso tenemos Secure Access. Secure Access es una herramienta que, como les decía, va a garantizar la conexión remota de sus usuarios, no importa dónde estén, pero no solamente es garantizar esa conexión, sino garantizar que esa conexión siempre está protegida, que ese acceso siempre está protegido, ¿sí? Entonces, ¿qué me entrega Secure Access? Primero, seguridad cero trust, o sea, seguridad eh, de confianza cero, ¿sí? Hoy en día este tema se ha vuelto muy importante. Ustedes saben que las VPNs, que es la herramienta tradicional de conexión, es una herramienta que puede dejar muchos huecos para los atacantes, ¿sí? Puede dejar posibilidades a las personas que se conectan desde fuera. Por eso es tan importante, hoy en día se habla tanto del concepto Zero Trust. El concepto Zero Trust garantiza que primero el atacante tenga la menor visibilidad posible, la persona que se conecta de manera remota tenga la menor visibilidad posible. Y segundo, que cuando esa persona va a entrar a ciertos sitios, a ciertas aplicaciones, se valida su identidad nuevamente. Y se valida no solamente su identidad, sino que se valida que esa persona se conecte desde un dispositivo seguro, que no sea una persona que se está conectando con un dispositivo y simplemente con un robo de credenciales se está conectando desde otro computador distinto al que le dio la organización, ¿sí? Vamos a poder validar también si la persona está conectando desde un sitio seguro, o sea, si la persona está conectándose geográficamente desde el sitio adecuado. Si la persona entra a los sitios que están definidos o delimitados para esa persona. Todo ese perímetro que se considera la confianza cero, lo vamos a poder habilitar con Secure Access, ¿sí?
También voy a tener la posibilidad de protegerme automáticamente ante amenazas. Mediante inteligencia artificial yo voy a poder detectar variaciones en los comportamientos de los usuarios, garantizando pues que no haya malware avanzado que se filtre a través de una navegación a Internet. Yo puedo protegerme de esas amenazas muy rápidamente. Puedo garantizar conectividad ininterrumpida, o sea, que el usuario no tenga necesidad de bajar la VPN, como la llaman ellos, o la gente de conexión a la red para poder trabajar, que no tenga necesidad de hacer eso y que si y que si cambia de red, él, esa conexión se mantenga automáticamente, se active automáticamente para que él siempre esté protegido, ¿sí? Garantizar que el usuario siempre está protegido, no importa dónde está. Y tengo una herramienta de visibilidad granular, o sea, garantizar que yo sé todo lo que pasa en mi red, no importa dónde el usuario está conectado. Y todo esto con una gestión simple a través de la nube, desde una consola única. Vamos a gestionar todas estas facilidades para la organización a través de esta consola. ¿Mm? Como ya les mencionaba, es una herramienta que tiene un túnel seguro, que me ayuda a garantizar que los dispositivos se conectan que los que se conectan son de manera segura, que tenemos una protección Zero Trust Network, que tenemos una navegación remota protegida, que nos conectamos a los sitios de nube de una manera protegida. Todas estas herramientas están incluidas en esta solución Secure Access, que pues, se considera una solución SASE o SASE o Single Service Edge. Es una solución que me garantiza siempre esa protección. ¿Por qué Absolute y no otras soluciones? O sea, ¿cuáles son los diferenciadores importantes? Porque digamos que en este tema de de Single Service Edge, sí van a encontrar, perdón, Security Service Edge, siempre van a encontrar varias alternativas. No solamente Secure Access, hay muchas alternativas en el mercado. Pero ¿cuáles son los diferenciales nuestros importantes para que ustedes lo tengan en cuenta? Lo primero es que la seguridad se da desde el endpoint, ¿sí? Las políticas ZTNA se aplican en el endpoint directamente, no se aplican en un firewall que está en la nube, o sea, el usuario no tiene que conectarse a la nube y desde ahí generar su tráfico. No, él siempre va a tener esa protección en el endpoint como tal. Desde el endpoint va a estar siempre protegido. Entonces, eso también me garantiza, el hecho de que esté en el endpoint me garantiza que voy a tener visibilidad continua de lo que está ocurriendo con ese dispositivo. El usuario no puede, si yo así lo defino, no puede apagar el agente. El agente va a estar siempre activo. Y en los computadores Windows, la gente además va a estar protegido por la resiliencia, por la persistencia de Absolute, lo cual me garantiza que ese agente es imborrable. O sea, no solamente no lo puede tener, no lo puede borrar, siempre va a estar ahí en el dispositivo. ¿Sí? Eso es lo que dice aquí, tiene que ver con la agente autorrecuperable, es decir, voy a poderme recuperar aún a un ataque en el cual alguien borró el agente de conexión remota del dispositivo. ¿Sí? Tengo un rendimiento optimizado que garantiza que no importa dónde yo esté, el tráfico siempre va a llegar a su destino. ¿Por qué? Porque usamos menos ancho de banda que las soluciones tradicionales de Security Service Edge, ¿sí? Tradicionamos, perdón, usamos un ancho de banda mucho menor porque encriptamos a más bajo nivel. O sea, no todas las soluciones se encriptan a nivel TCP, ¿sí? Nosotros encriptamos a nivel UDP. Entonces, al encriptar a nivel UDP, el overhead que se añade al tráfico es muchísimo menor que el que se añade cuando se encripta a niveles más altos, ¿sí? Entonces, de esa manera garantizamos que la conexión se mantiene, que la conexión es muy rápida, que esas personas están trabajando con la red, con la conexión remota activa, pues siempre van a estar funcionando de una manera eficiente. Y luego finalmente hablemos del paso 4 de la metodología. El paso 4 es lo que conocemos en la solución como el rehydrate. El rehydrate donde se me ocupa mucho en estos temas de la famosísima pantalla azul, ¿sí? La pantalla azul de la muerte, como lo dicen en inglés. Esta pantalla azul lo que pasa es que simplemente el sistema operativo no fue capaz de cargar, es lo que me está diciendo básicamente. Y cuando eso pasa, pues el usuario normal no sabe qué hacer con un computador, no tiene ni idea qué puede hacer. El usuario técnico va a intentar eh, entrar en modo recuperación y probablemente reparar desde ahí, pero hacer eso implica que él tenga el computador en sus manos, ¿sí? Bien sea que se lo hayan mandado o bien sea que él vaya ido físicamente al sitio donde ese computador está fallando, ¿sí?
Con Absolute Rehydrate es posible hacer eso de manera remota, ¿sí? Obviamente el equipo tiene que estar conectado a la red, bien sea por cable o bien sea por una Wi-Fi conocida, que una Wi-Fi que conocía el computador cuando se instaló por primera vez. Por cualquiera de esos dos elementos, de esas dos maneras, voy a poder utilizar esta funcionalidad. El dispositivo, el usuario se va a conectar, el administrador desde la consola se va a conectar a este equipo y va a poder recuperar. Entonces, ¿qué va a poder hacer? Primero va a poder llevar la imagen del dispositivo si es necesario, ¿sí? Un equipo que se dañó por completo y hay que volverle a instalar la imagen, o un equipo que simplemente hay que cambiarle el disco duro. En ese sitio hay quien pueda reemplazarle el disco duro, le reemplazan el disco duro, pero no hay quien le pueda poner la imagen a ese computador porque la imagen no está, porque la imagen que está ya está desactualizada, por cualquier razón. Entonces, ¿qué se hace? Absolute puede, a través de esta manera remota, en ese caso simplemente el equipo, como es un cambio de disco duro, pues seguramente no tiene ninguna red conocida. Hay que conectarlo por cable. Se conecta por cable el computador a la red y una vez se conecte, se pone en modo recuperación y Absolute ya puede tomar control de ese dispositivo. Absolute, como está en el firmware, puede hacer cosas en ese dispositivo antes de que cargue el sistema operativo. Al estar ahí haciendo cosas antes de que cargue el sistema operativo, pues puede llevar la imagen, puede darme herramientas para yo eliminar temas que, por ejemplo, reinstalar un archivo que se dañó o borrar un archivo que está generando problemas, cualquier cosa que me permita recuperar, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer todo de manera remota y con un solo comando desde la consola. Entonces, esta es la recuperación, el elemento de recuperación más importante que tiene Absolute en este momento. Se hace a través de algo que se conoce como los playbooks, que básicamente lo que voy a hacer es que desde la consola tengo un botoncito en el cual tengo el rehydrate y ahí voy a cargar una pantalla de este estilo en el cual le voy a decir qué quiero hacer, qué necesito hacer. En este caso estoy colocando una llave del registry, el archivo se dañó porque una llave del registry se corrompió o no se eliminó, entonces puedo entrar por acá y corregirla o eliminarla si eso es lo que necesito o correr ese playbook que haga eso. Puedo ejecutar un script batch, un script, un punto bat, no un script de PowerShell, sino un punto bat, o puedo eliminar un archivo, por ejemplo, un virus, ¿sí? Yo sé que hay un virus y ese virus todavía no hay un antivirus generado para eso, ¿sí? Entonces lo que yo necesito es, antes de que cargue el sistema operativo, entrar a cierta carpeta y borrar físicamente ese virus. Si yo lo hago de esa manera, inmediatamente el problema se resuelve. Entonces, todo eso lo puedo hacer de manera remota antes de que cargue el sistema operativo en modo recuperación controlado de manera remota. Todo eso lo puedo hacer con la solución de Security. Entonces, de Rehydrate. Esto me va a permitir a mí recuperarme ante cualquier situación. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, David. Y vamos, antes de ir, nos quedan unos minuticos para ir a ver la consola. No, de momento podemos ir a la consola directamente. Vale, listo. Entonces, Absolute, como les comentaba, es una solución que está en la nube, ¿sí? Voy a entrar por acá a una consola, ya se me salió. Eh, Básicamente yo entro a la consola y cuando entro voy a tener visibilidad de mis dispositivos, de los dispositivos que están conectados a esa consola. Que ustedes van a ver que me sale de entrada un listado de todos los dispositivos que están acá conectados. Acá puedo verlos. Estos son todos los dispositivos que tengo en mi consola. Esto pues obviamente es una consola de demo. Estos dispositivos pueden estar agrupados, cualquier cosa puede estar pasando sobre ellos y Absolute está controlando lo que pasa. Esos dispositivos todos son de fabricantes que tienen la persistencia incluida, básicamente todos los grandes fabricantes, HP, Lenovo, Dell, todos ellos tienen incluidas el la tema de la persistencia, ¿sí? Asus, Panasonic, todos ellos lo incluyen. Cuando ese dispositivo, el cliente adquiere la suscripción, básicamente lo que va a hacer es descargar de acá un agente. Ese agente está disponible para Windows o para Mac OS y ese agente se va a descargar en el dispositivo. En el momento que ese agente se descargue y se ejecute en el dispositivo, pues ya va a empezar a recolectar información. ¿Qué información va a recolectar? Pues básicamente me va a permitir saber todo lo que está ocurriendo con ese dispositivo, pues cuál es la marca, el nombre, el modelo, los elementos de seguridad más importantes, cómo están, ¿sí? El anti-malware, la encripción. ¿Dónde está ese equipo? Yo puedo ver aquí físicamente dónde está el equipo. ¿Sí?
puedo verlo y le puedo dar el sitio donde se encuentra ese equipo, puedo verlo de forma satelital, ¿sí? Puedo verlo acá con la foto satelital y puedo ver exactamente la casa donde se encuentra ese dispositivo. ¿Sí? Puedo, con ese equipo que está acá visible, pues no solamente ver dónde está, sino también dónde ha estado. ¿Sí? Digamos, si yo le doy aquí los últimos 30 días, pues este equipo me va a decir dónde estuvo los últimos 30 días, pues este equipo básicamente estaba en la misma parte, pero puede ser que, no sé, si yo le digo, miremos, por ejemplo, dónde estuvo en mayo de este año o en abril de este año, le doy aquí el 30 de abril y pues me muestra, bueno, sí, ahí sigue estando en la misma parte. O sea, este equipo no ha tenido movimiento, pero yo guardo acá el historial hasta de un año de todos los movimientos que ha tenido un dispositivo. Sobre este equipo yo puedo actuar de muchas maneras. El equipo tiene la posibilidad de estar controlado por ciertas reglas, ¿sí? Yo puedo crear reglas acá para actuar sobre ese dispositivo de manera automática. Por ejemplo, puedo crear una regla que me permita acá, si un dispositivo, por ejemplo, está en un sitio está fuera de una determinada ciudad, por decir algo, yo estoy en Medellín, si los equipos están fuera de Medellín, ¿sí? Va a generarme alguna acción, ¿sí? Va a ejecutar algo automáticamente. O yo puedo pintar una geocerca. Una geocerca pues es una frontera gráfica en la cual yo digo, bueno, este equipo no debe salir de esta zona, debe mantenerse siempre acá, ¿sí? Puedo verlo también obviamente con el mapa, con la foto satelital. Acá está, este es el centro comercial Santa Fe, entonces voy a decir que mi equipo no puede salir de ahí, guardo esta geocerca y aquí añado una acción. Entonces digo, si el equipo sale de ahí, puedo hacer algo tan simple como mandar un correo de alerta, ¿sí? Mandarle un mensaje al usuario, o puedo bloquear el equipo, ¿sí? Es decir, este equipo no puede salir de ahí y si sale, bloquéemelo inmediatamente, ¿sí? Aquí hay un incidente de seguridad y bloqueeme ese equipo. El usuario lo que va a ver es un mensaje de este estilo en el cual dice que el equipo ha sido bloqueado, ¿sí? Entonces, de esa manera yo evito que a mi equipo le hagan algo, le hagan cualquier cosa. Pero bueno, aquí podemos quedarme todo el día explicando todas las acciones que se pueden hacer con Absolute, pero aquí vinimos a hablar del tema de resiliencia. ¿Qué podemos hacer acá de entrada de resiliencia? Lo primero que yo puedo hacer es crearle a este dispositivo la posibilidad de entrar a él y trabajar sobre ese equipo, sobre cualquiera de estos equipos de manera remota, eh, ejecutando lo que se conoce como el playbook. Entonces acá tengo un playbook que me tiene la posibilidad de ejecutar cosas, ¿sí? Restaurar de una imagen. Resulta que me dicen que este equipo está fallando y te necesito restaurar la imagen, pero el equipo está en pantalla azul, pero cuando logro pasar de la pantalla azul me pide la llave del BitLocker y no la tengo. No tengo ni idea dónde está esa llave. Yo le puedo decir aquí a Absolute, bueno, Absolute, la llave del BitLocker está en el equipo, ¿sí? Absolute la puede tomar. Entonces puedo decirle que me inserte una variable que sea la variable del BitLocker. Aquí está el BitLocker Key, ¿sí? Y él automáticamente a ese equipo le va a ingresar la llave del BitLocker y después va a cargar, acá le voy a decir desde dónde voy a descargar la imagen, ¿sí? Si la voy a descargar de un sitio que tiene usuario y clave, acá le voy a poner el usuario y la clave y el equipo y lo mando a correr, le digo run on one device y ese equipo, Absolute se va a conectar con ese equipo, le va a ingresar la llave del BitLocker, va a formatear ese computador y le va a volver a poner esta imagen. Todo esto hecho de manera remota y con un solo botón, ¿sí? Aquí puedo recuperar un equipo por completo. Ese equipo estaba siendo atacado, tengo un problema y necesito recuperarlo ya. Lo puedo hacer de esta manera muy rápidamente y de manera remota. Pero adicionalmente, Absolute, les decía yo que Absolute puede ayudarles con el tema de las vulnerabilidades y los parches. Acá en esta sección voy a abrir una nueva consola en la cual tengo todas las posibilidades necesarias para resolver los temas de parches y vulnerabilidades en un equipo. ¿Sí? Voy a obtener acá el listado, Absolute me va a mostrar el listado de todas las vulnerabilidades que hay reportadas para un determinado dispositivo. Acá de entrada me muestra todas las vulnerabilidades que hay reportadas en este momento en las bases de datos de CVS, de CVE, perdón, ¿sí? Están allá reportadas, aquí hay miles de bases de vulnerabilidades reportadas y básicamente lo que él hace es cruzar eso contra los dispositivos y ver qué dispositivos necesitan qué. Entonces, si yo entro aquí a un dispositivo, digamos que voy a mirar estos que tengo acá,
que son los dispositivos que tengo a la mano. Estos equipos, resulta que él me va a decir, aquí hay alguno, por ejemplo, este tiene problemas de parches que no se han intentado escanear. O sea, tengo 164 parches que debo escanear y tengo unas vulnerabilidades de seguridad que tengo acá pendientes de resolver. ¿Sí? Entonces él va a detectar todo esto en los dispositivos automáticamente. Yo puedo mandarlo a escanear en este momento o si necesito hacer algo directamente sobre el dispositivo, pues acá tengo elementos que me permiten hacer, por ejemplo, temas de control remoto, mirar qué hay en ese equipo, cosas de ese estilo. Por ejemplo, creo que este sí lo tengo prendido. ¿Cuál tengo prendido? Este, tal vez. No, tampoco. Bueno, estos equipos, a todos estos equipos yo puedo entrar de manera remota, ¿sí? Y empezar a hacer cosas sobre esos dispositivos, ¿sí? Estos equipos, eso me va a permitir a mí detectar, actuar sobre esos dispositivos y no solamente hacer control remoto a través de este, sino también mirar el tema de los archivos, o sea, qué archivos hay en el dispositivo, mirar los eventos que hay en ese dispositivo, mirar los procesos, mirar el registry, mirar cualquier cosa que esté en ese dispositivo en ese momento. Entonces puedo controlar desde el detalle de los parches que se requieren en un dispositivo hasta el tema de entrar a hacer algo sobre ese dispositivo. ¿Ok? Tengo muchísimas posibilidades. Acá con este también puedo crear los workflows. Entonces los workflows me permiten a mí hacer cosas sobre los dispositivos, como por ejemplo, empezar por ejemplo, yo necesito que mi wallpaper siempre esté en un nivel determinado. Acá tengo un workflow que me permite hacer la actualización del wallpaper. Yo necesito que mis dispositivos siempre estén encriptados. Acá tengo un workflow que me permite garantizar que mis dispositivos siempre están encriptados. Me pregunta acá, ¿el BitLocker está activo? Si no está activo, verifique si hay espacio suficiente. Si no hay espacio suficiente, haga una limpieza del disco y habilite el BitLocker. ¿Sí? Después de que habilite el BitLocker, mande un correo diciendo que ya se habilitó el BitLocker de los dispositivos. Entonces, todo esto me ayuda a mí a controlar y a mantener automatizada el proceso de seguridad del dispositivo y garantizar la resiliencia para recuperarme muy rápidamente ante cualquier situación de riesgo. ¿Vale? Bueno, pues esto era, ya se nos va el tiempo, se nos acabó, pero esto era lo que quería contarles. Espero que les haya gustado. No sé, David, si tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos unas preguntas por acá. Nos preguntan, bueno, recientemente vamos a responder esta primero. Con respecto al acceso remoto que mencionas, ¿se necesita alguna autorización del usuario para entrar y ejecutar acciones? No, no necesariamente, pero el usuario sí se va a enterar. O sea, si yo activo el control remoto, al usuario le va a aparecer una pantalla en la cual le dice que alguien está conectado al equipo. Si entra por control remoto, si entra por el file browser a verificar, por ejemplo, qué hay en un archivo, o sea, qué información hay en un dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, acá yo quisiera entrar a ver el file browser de este equipo. Para esto no necesito, el usuario no se va a dar cuenta que yo estoy viendo el file browser, ¿sí? O yo necesito ver los eventos de un equipo o ver los procesos. No, todas estas cosas van a funcionar sin que yo tenga que tener permiso del usuario. Ok. Básicamente solamente lo que está en la UX, lo que se opera mediante la Cuando UX yo que entro, tiene. sí, exacto. Cuando yo entro a operar el desktop del usuario, el usuario va a darse cuenta, le va a salir una pantalla, un mensaje que dice que está siendo controlado remotamente por tal persona. Entonces el usuario se va a dar cuenta necesariamente. Ok. Ahora, obviamente yo Eh, puedo restringir esa opción, ¿sí? No le voy a dar control remoto a cualquiera, sino a los administradores específicos que tienen acceso a esa funcionalidad de control remoto. Perfecto. ¿Tiene todo el ecosistema que mostraste, tiene algún módulo preventivo contra ataques de phishing o ransomware? Contraataques el phishing es un tema que viene básicamente generalmente en correos y mensajes de texto, ¿sí? Requiere que alguien esté monitoreando los correos y los mensajes de texto. Nosotros no hacemos eso, Absolute no hace esa parte. Lo que Absolute puede hacer es, con la parte de Secure Access, es garantizar que esas direcciones, si el dispositivo desde el cual le van a dar clic a esa dirección de phishing que le llegó al usuario, y cuando le den esa dirección, Absolute puede restringir esas direcciones, bien sea por reputación, ¿sí? Absolute tiene la posibilidad en Secure Access de controlar la reputación de sitios que tienen reputación de que son sitios de phishing
y que si hay sitios de phishing, entonces pues el usuario no se pueda conectar allá, ¿sí? Siempre que el usuario tenga obviamente la gente activo. Pero entonces cuando eso pasa, lo que el usuario va a hacer es, lo que Absolute va a hacer es evitar que esa persona se conecte a ese sitio. No va a evitar que le llegue el correo ni que le llegue el mensaje de texto, pero va a evitar que esa persona se conecte a ese sitio que pueda ser peligroso. Perfecto. Para que nos pregunta cómo se puede hacer una demo o prueba piloto de Absolute en mi organización, ponte en contacto con nosotros en los correos que están allí o que te están llegando. Ahí mismo lo podemos coordinar con el equipo comercial y el equipo técnico, por supuesto. Ajá. ¿Cómo se gestiona la identidad y autenticación de los dispositivos protegidos con Absolute? Básicamente, esos dispositivos, cuando se les instala a la gente es un agente seguro, no es un agente que se pueda falsear, ¿sí? Es un agente que viene con la dirección el, él se instala como System Account en el dispositivo y se conecta de manera encriptada con la consola de Absolute y con una llave va completamente encriptada a través del firmware del dispositivo, ¿sí? Entonces eso garantiza que la conexión de ese dispositivo a la consola es una conexión auténtica, ¿sí? Y ese agente solamente se puede instalar en los dispositivos de la organización que compró la respectiva licencia. Por eso cada consola tiene su propio descarga de agente, no hay un agente genérico, no existe nada en el mercado que tú digas, este agente sirve para instalar Absolute, no, eso no existe. Tienes que entrar a la consola tuya, descargar el agente en tus máquinas y ese agente va a crear esa llave que queda en el firmware del dispositivo, que queda única en el firmware del dispositivo y que se va a generar en el momento que se instala el agente y que se encripta ese dispositivo. Que se encripta perdón, esa llave se encripta en el firmware de ese dispositivo. Perfecto. Este tiene que ver con las geocercas. Dice, ¿cuántas puedo hacer sobre los dispositivos con Absolute? Las que necesites. No hay un límite para las geocercas. Todas las que se requieran se pueden crear. Una sobre otra sobre otra. Perfecto. Ajá. Integraciones con antivirus, SIEM, EDR. Sí, tenemos integración con SIEM a través de un conector de Absolute. Absolute le puede comentar o entregar información de más de 260 eventos diferentes que Absolute detecta en los dispositivos a los SIEM respectivos para entregarles información. Tanto Secure Endpoint como Secure Access tienen diferentes eventos que monitorean y todo eso se puede llevar a un SIEM. En cuanto a integración con herramientas anti-malware, Absolute no trabaja, digamos que no hace operaciones anti-malware, pero sí puede garantizar o proteger a esas herramientas. Absolute lo que va a hacer es proteger a las herramientas que están en el dispositivo, ¿sí? Absolute tiene acuerdos con los fabricantes de más de 100 tipos diferentes de herramientas de Endpoint Protection y a todas esas aplicaciones las puede reparar y las puede reinstalar. Ustedes pueden entrar a la página de Absolute y ver la parte donde dice Application Resilience y ahí van a encontrar la lista de todas las aplicaciones que Absolute está en capacidad de proteger. Todas son aplicaciones de seguridad. Buenísimo, excelente. Sí, por eso Absolute siempre se posiciona como la base de la pirámide de su stack de ciberseguridad. Bueno, señores, ya con esto y en honor al tiempo nos pasamos 10 minuticos, sin más que agradecerles por toda su participación. Quedaron muchas preguntas sin responder. Sin embargo, la invitación es a que nos contacten directamente si necesitan aclarar alguna duda técnica. Con mucho gusto les atendemos. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, en LinkedIn como Absolute Security Latinoamérica. Allí vamos a estar promocionando los eventos que tenemos, como el que tuvimos hace un par de días, que fue acerca del Resilient Tuesday. En este evento lo que hacemos es que hablamos de cómo atender las últimas vulnerabilidades del Microsoft Patch Tuesday de cada mes. Este evento lo vamos a tener todos los meses, así que por favor estén muy pendientes allí. Evento súper técnico, súper práctico. Aquí solamente es ir y mostrarles cuáles son las últimas vulnerabilidades, cómo les afectan, cuáles son las críticas y cómo lo resolvemos. Básicamente eso. Por favor, estén muy pendientes y ahí síganos para que estén atentos cuando estos eventos vayan a ocurrir. Juan Carlos, de verdad, como siempre, muchísimas gracias. Los invito a que se registren a nuestro próximo evento. Bueno, aquí vamos a estar metiendo un poquito tema de Halloween, como ya ven. Estos endpoints que están siempre en la zona oscura
que se convierten en zombies, de los cuales perdemos visibilidad y que queremos revivirlos antes de que nos coman todo el parque de dispositivos y nos dañen nuestra infraestructura. Así que muy pendiente, que eso lo vamos a estar viendo la semana que viene. Juan Carlos, te dejo para que te despidas. Vale, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por la atención y el tiempo. Espero pues que les haya gustado y espero que muy pronto verlos ya más de cerca en una prueba de concepto o en una instalación. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, felicidades.